Bienvenidos de nuevo a la Espora Cesta y Setas Medias. Como veis, seguimos pensando en vosotros, creando nuevos contenidos micológicos. Agradecemos que este espacio sirva para convertir vuestros ratos libres en ese momento en el que profundizar en el apasionante mundo de los hongos. Con esta tercera entrega, esperemos que disfrutéis tanto como nosotros de este recorrido que hemos emprendido para satisfacción de todos los aficionados a la práctica micológica. Continuamos con nuestro aprendizaje en el saber micológico, esta vez viendo las partes que integran a las setas. Cada seta presenta unas características únicas y saber dónde fijarnos y conocer cómo diferenciar los principales caracteres es vital para aprender a clasificar especies de hongos. La recolección de setas silvestres se desarrolla en entornos naturales. Conocer las diversas normativas que existen en materia de regulación del recurso micológico será el micoconsejo de hoy que nos permitirá desarrollar nuestra afición respetando el cumplimiento de las leyes. La especie protagonista de este tercer programa es una seta muy apreciada en ambas Castillas, aunque eso no quiere decir que no lo sea también en otras regiones. De hecho, uno de sus nombres comunes es seta de Castilla. Hoy, en El Coleccionista de Hongos, nuestro micólogo colaborador Gabriel Moreno nos enseñará todo lo necesario para aprender a identificar a la exquisita y fina seta de cardo, de nombre científico Pleurotus eryngi. Seguro que alguna que otra vez habéis visto trufa en el súper y os habéis planteado adquirirla, pero su bajo precio os ha generado dudas sobre su posible autenticidad. En Trufomanía visitaremos las instalaciones de Micolab para que Luz Cocina nos enseñe a diferenciar los diferentes tipos de trufas que existen. ¿Cansado de ir cargado con el peso de la cesta llena de setas luchando contra la abrupta orografía? Pues hoy os traemos la solución. En el espacio de la microherramienta analizaremos a fondo los pros y contras de los diversos tipos de mochilas para seta, una útil herramienta que nos permite llevar las manos liberadas de peso. En Botánica y Setas, nuestra querida Sandra López no podía hablarnos de otra planta que aquella a la que está asociada de forma directa la seta de cardo, especie protagonista de este tercer programa. El cardo corredor es una planta que esconde bajo sus raíces un secreto muy buscado por los grandes amantes de esta seta. De nuevo, la Sociedad Gastronómica del Poguet nos presta su cocina para que nuestro chef y amigo Raúl Rollo elabore en Entre Hongos y Fogones una sencilla pero sabrosa receta con la seta de cardo. Ya veréis cómo resulta una saludable visión de cocinar este preciado hongo. Y ya no os entretengo más y dejo que este micelio cósmico que está creando la espora siga creciendo con vuestra ayuda. Y ya solo me queda decir eso de luces, cámaras y setas. Para empezar a aprender a clasificar especies, es evidente que primero tenemos que saber en qué tenemos que fijarnos para ir descartando y cercando la especie del ejemplar de seta que tenemos delante. Los llamados caracteres diferenciadores son esas claves biológicas que la naturaleza le da a cada especie. Por tanto, saber diferenciar esos caracteres es primordial a la hora de poder clasificar especies. Para poder hacer un análisis macroscópico de una seta, debemos conocer aspectos esenciales de sus dos principales partes, como son el sombrero o píleo y el pie o estípite. El sombrero es la parte superior de la seta que contiene el himenóforo, donde se hallan las esporas, que como ya vimos en el programa anterior, son las células reproductoras de los hongos. El pie es la parte que da sujeción y fijación a la seta. Aparte de abarcar toda la gama posible de colores, las formas que adoptan los sombreros de cada especie de seta pueden ser muy diversas. Podemos encontrarnos sombreros con forma cónica, convexa, cilíndrica, hemisférica, deprimida, infundibiliforme, embudada, mamelonada. El margen del sombrero también nos da detalles sobre las especies. Las hay que presentan un margen liso, enrollado, lobulado, estriado, acanalado. Existen también algunas características especiales de algunas especies que se manifiestan en el sombrero, como la presencia de máculas, escamas, verrugas, y que también son importantes saber para poder mejorar en nuestra faceta de clasificación de especies fúngicas. El tipo de la cutícula es importante. Hay especies que tienen una cutícula del sombrero que se puede pelar. Otras especies presentan una cutícula lisa o aterciopelada.
También las hay secas y húmedas, incluso mucilaginosas, como las preciadas llanegas negras. El himenóforo de la mayoría de especies de setas, que es el lugar donde se encuentran las esporas, se halla justo situado debajo del sombrero. El tipo y forma del himenóforo es una gran pista que nos permite ir cercando a la especie que estemos estudiando. Encontramos himenóforos con forma de láminas o de esponjas llenas de poros, o las que presentan pliegues, incluso las que tienen forma de aguijón. Otras especies presentan un himenóforo externo. La forma y tipo de láminas y lamélulas, así como el tipo de unión con el pie, también son caracteres a tener en cuenta. Existen especies de setas con láminas libres, semilibres, annatas, decurrentes, escotadas, enteras, ventrudas, sinuosas, estrechas, anchas, rectas, etc. El pie es otro factor muy determinante a la hora de clasificar una especie como lo es el sombrero. Por eso es muy importante para el estudio que se arranquen los ejemplares enteros pie incluido. La forma, tamaño y fisionomía del pie son concluyentes en un examen visual. Hay pies largos, cortos, delgados, ventrudos, claviformes, macizos, huecos, excéntricos e incluso retorcibles. Su aspecto es importante. Puede ser liso, fibroso, escamoso, reticulado, con máculas, jaspeado, presentar velo o cortina. Muchas especies, como los parasoles, presentan anillo en el pie. El anillo puede ser sencillo o doble, fijo o móvil, harinoso, escamoso, granuloso, embudado, con forma de falda o de rueda de carro. La presencia de volva o de bulbo en la base del pie es un elemento significativo de algunas especies, de ahí la importancia de arrancar el ejemplar entero, como ya hemos dicho. La fisionomía de la carne de la seta también es un elemento a saber. Hay setas que al corte sagital presentan una carne compacta, otras son frágiles. Las hay también que azulean al corte, incluso algunas que toman tonalidades rosáceas, y también las hay que segregan látex, como los níscalos, su principal característica. Como habéis podido comprobar, es toda una ciencia la clasificación de especies. Debemos saber ciertas definiciones y conceptos en cuanto a formas, colores y tamaños que solo lo podemos conocer mediante la práctica continuada y la acumulación de experiencia. Seguro que algunos pensáis que el monte es de todos y que las setas que crecen solas no tienen dueño, pero mucho más allá de lo pensado, la realidad es que sí que tienen dueño. Eso es lo que nos dice la ley. Es importante que conozcamos algunos aspectos legales en cuanto a las setas y su propiedad, así como las leyes y normativas que regulan su aprovechamiento si no queremos terminar siendo sancionados por el SEPRONA. Lo primero que tenemos que saber son los diferentes tipos de recolección que las leyes prevén. Existen diferentes tipos de aprovechamientos a razón de la cantidad recolectada por persona y día y su uso final. Por un lado, tenemos el denominado aprovechamiento episódico, es decir, aquel uso que va destinado al aprovechamiento personal no comercial y cuyo cupo de recolección no excede de los límites marcados por las leyes o normativas que rigen en cada zona concreta de recolección. Por otro lado, tenemos el aprovechamiento regulado, que es la recolección que puede superar los límites establecidos para el aprovechamiento episódico. Suele tener un fin comercial, aunque no siempre es así. En este caso, el recolector ha de tener una concesión autonómica para la explotación del aprovechamiento regulado de la recolección de setas, o bien un permiso expedido por el propietario de la explotación del aprovechamiento, como es el caso de los cotos micológicos. Pregunta muy importante, ¿y a quién le pertenecen las setas? Pues el Código Civil y la Ley de Montes son muy claras en este aspecto. Las setas son un fruto natural y esporádico y por tanto pertenecen a los titulares de los montes. Claro que es el dueño de la finca, es el dueño de las setas, os estaréis preguntando como yo, ¿y dónde vamos a ir a recolectar? Bueno, pues podemos recolectar setas en todos los lugares donde haya un consentimiento tácito por parte de los dueños de la finca. El consentimiento tácito se da siempre que el dueño no haya prohibido la recolección ni reservado el aprovechamiento regulado, en cuyo caso se tendría que indicar mediante señalización. El consentimiento tácito nos permite recolectar setas en cualquier parte, pero sin sobrepasar el cupo de recolección. Por eso es importante conocer las leyes en materia de recolección de cada zona donde vayamos. Los permisos para el aprovechamiento regulado y poder sobrepasar los límites de la cuota de recolección precisan del consentimiento expreso de los dueños de las fincas. Además, se han de introducir en el plan forestal de la zona y a su vez ser aprobados por el ente autonómico correspondiente.
La cantidad de seta que podemos recolectar es algo que va a depender en su totalidad del lugar donde las hayamos recolectado. Si nos encontramos en un terreno no acotado, la cantidad máxima que podemos recolectar para aprovechamiento episódico es la que marque la legislación autonómica. En Aragón, por ejemplo, la cuota máxima para aprovechamiento episódico es de 3 kilos persona día, mientras que en su vecina Comunidad Valenciana es el doble, son 6 kilos persona día. Si hablamos de aprovechamiento regulado, ya cambia la cosa. En Aragón hay una cuota máxima de recolección de 60 kilos persona día para permisos comerciales en zonas reguladas, aunque depende de la normativa de cada acotado. Mientras que en la Comunidad Valenciana nos encontramos que no hay límite cuando se trata de una recolección en aprovechamiento regulado. Esperamos haber aclarado las principales dudas en materia legislativa sobre las setas y su aprovechamiento. Este es un campo que, nos guste o disguste, nos afecta a todos los recolectores por igual. Conocer la legislación evitará que nos salgan muy caras las setas recolectadas. Cuando el agricultor abandona las tierras del labriego, comienzan a invadir las hierbas adventicias que portan los animales y el viento. El cardo corredor es una de estas plantas invasoras que le gusta medrar en estos terrenos baldíos, trayendo tras de sí a una de las setas más preciadas por los recolectores, la seta de cardo, de nombre científico Pleurutus eryngi. Se trata de una seta muy delicada al paladar, pero fácil y cómoda de recolectar. Vamos, lo que se dice una seta apta para todos los públicos, sobre todo para nuestros mayores que ya andan más justos de fuerza y energía. Para conocer mejor a esta emblemática especie, así como sus gustos y predilecciones, recurrimos de nuevo a nuestro micólogo y amigo Gabriel Moreno. Vamos a hablar de una seta emblemática, típicamente mediterránea, que es la seta de cardo, que es el nombre que se le da generalmente en Castilla, pero que también tiene, como es lógico, distintos nombres tanto en Baleares como en Cataluña como en el País Vasco. Estamos hablando del Pleurotus eryngi. El Pleurotus eryngi se caracteriza fácilmente porque tiene unos sombreros generalmente variables en color, pero siempre hacia el pardo, hacia el color pardo oscuro, pardo claro, y presenta las láminas y el pie de coloraciones blanquecinas. El pie generalmente es excéntrico, esto es típico del género Pleurotus, un pie excéntrico, blanquecino y unas láminas también blanquecinas y decurrentes, caen sobre el pie. El pie, si nosotros continuamos el pie y sacamos la seta completa, veremos que en la base siempre hay unas fibrillas que se disponen paralelamente al pie, que son las raíces sobre las que se va a desarrollar esta seta. Ahora que gracias a Gabriel ya sabemos identificar a esta especie, solo nos queda saber dónde crece e incluso a la música a la que le gusta bailar. Esta seta se desarrolla sobre una umbelífera característica. Esta umbelífera es el cardo corredor, es el Eryngium campestre. Tenemos algunas citas en nuestra geografía sobre otro Eryngium, el Eryngium de nuestras dunas costeras, que es el Eryngium maritimum, pero aquí es muy rara, las citas son muy esporádicas. Hemos indicado que esta seta es muy buscada, muy codiciada y que es mediterránea. Para encontrarla tenemos que seguir el Mediterráneo. Por lo tanto, en los países mediterráneos es donde va a estar. Y al mismo tiempo donde se encuentra el Eryngium campestre, esta umbelífera. Con respecto a las condiciones de desarrollo de la seta, es una seta que fructifica tanto en otoño como en primavera. Prefiere el otoño. Otoños lluviosos, otoños con temperaturas entre 15 y 20 grados, otoños que el sol no caliente mucho e incluso tengamos días nublados. Así, con fuertes lluvias, alto grado de humedad, podemos encontrarla fructificando a los 10 o 15 días en las zonas de pradera, en las zonas baldías, en las zonas donde no haya árboles, en los claros de los bosques, pero siempre con el cardo corredor, porque se desarrolla, repetimos una vez más, sobre la raíz de esta planta. Bien, también, si las condiciones son favorables en primavera, puede fructificar. Por lo tanto, muchas personas recogen esta seta en las primaveras lluviosas. Es una seta que en la naturaleza, curiosamente, solamente se desarrolla sobre el cardo corredor. Hemos dicho que es de zonas abiertas y, por lo tanto, la podemos encontrar en bordes de carreteras, en zonas baldías, en estas zonas abiertas de los bosques. En el caso de que la cojamos natural, tenemos que huir siempre de los bordes de carretera.
Con toda esta información que nos ha ofrecido Gabriel Moreno, no era de extrañar que nuestro coleccionista de hongos encontrara buenos setales de esta seta que tanto placer nos brinda en la mesa. Da igual que se den en campas perdidas, donde el aspecto solariego del lugar no invita a muchos lances. La majestuosidad gastronómica de esta especie incita profusamente a su búsqueda. Solo buscas destellos y brillos en la campa que delaten su presencia con el reflejo de los rayos del sol. Cuando comienzas a verlas y recolectarlas, ya andas pensando en el siguiente rodal que has divisado a distancia. El júbilo y éxtasis se apoderan de los mejores momentos del lance recolector. El frenesí de las navajas cortando las setas es equiparable a la excitación de los amantes de este hongo mientras lo recolectan. Más claras o más oscuras, más o menos grandes, con el pie más o menos excéntrico, no importa nada ya. La afición del recolector solo tiene un fin: disfrutar de la jornada, la compañía y regresar a casa con la satisfacción de haber vivido un gran día. Solo nos queda augurarte una gran salida por setas de cardo. Estamos seguros que en la próxima encontrarás un gran rodal. Si importante es conocer los útiles para la recolección de trufa, más importante es saber a la perfección las especies de hongos hipogeos que podemos encontrarnos. Para conocer las diferentes especies de hongos hipogeos, nos hemos acercado hasta las instalaciones de Micolab en Puzol para que nos lo explique en mayor profundidad Luz Cocina, gerente de la empresa, docente de estudios forestales y experta en truficultura técnica y análisis de planta micorrizada. Y como la cosa ha dado y para mucho, hemos decidido dividir esta sección de hoy en dos partes. Los hongos hipogeos son hongos que encontramos en nuestros bosques, en praderas y demás, que lo que es el cuerpo fructífero, ¿vale?, que lo llamaríamos trufa, turma o criadilla, nos aparece debajo del suelo. Puede aparecer de forma clara, que vemos que hay una protuberancia que rompe el suelo, como nos pasaría por ejemplo con las trufas del desierto o con las trufas cuando las primeras de la temporada que salen altas, que llamamos chapas, ¿vale?, que entonces nosotros ahí rascamos y la encontraríamos, o directamente no vemos nada y entonces las tenemos que buscar normalmente con perros, ¿vale? Entonces el cuerpo fructífero sale debajo del suelo y básicamente tiene dos partes en todos estos hongos, ¿vale?, que sería el peridio, que es la parte exterior, que en este caso que es una trufa, ¿vale?, en este caso concreto, en esta especie, lo tiene de forma piramidal, que eso es típico de la trufa negra, de la trufa de verano, de la brumale y de algunas otras especies que cultivamos o que nos aparecen en plantación. Y la parte interna, cuando cortamos, se llamaría gleba, y aquí lo que tenemos son dos tipos de venas. Tendríamos la vena fértil, que es donde están las esporas, que a medida que avanza la maduración del cuerpo fructífero del hongo, cada vez tienen un color más intenso, dependiendo de la especie pueden ir de marrones a negros, y luego tendríamos la vena estéril, que es por la que respira, ¿vale?, con la que se comunica con el medio, por la que coge agua y por la que elimina sustancias de desecho, que sería la blanquita. A día de hoy, con lo que realmente hemos tenido éxito y lo que realmente está funcionándonos en campo es Tuber melanosporum, ¿vale?, la trufa negra, la trufa de invierno, que es esta. Aquí tenéis una de cultivo de nido, en plan suelo súper bonito, súper suelto, y esta sería una silvestre, que son más feuchas porque tienen que luchar contra las piedras y contra el suelo. Pero esto sería trufa negra, esto está funcionando muy bien, haciéndolo bien, funciona súper bien. Está funcionando muy bien la trufa de verano, no hay muchas plantaciones, pero también funciona súper bien. Es además un cultivo de futuro en las zonas frías de Europa, donde en invierno el suelo está congelado, y en cambio esta sí que la podemos hacer. Entonces la trufa de verano, incluso la que mal se llama Formoncinatum, que sería la trufa de verano pero de fructificación otoñal e invernal, también está funcionando. ¿Qué está funcionando en plantación? Sin haberlo hecho, eso lo cuento luego, porque es una cosa más diferente. Sin haberlo hecho a propósito, sería la brumale, ¿vale?, que es una especie de contaminante, que de vez en cuando sin querer se ha colado en la planta de ibero por no distinguir bien la especie y meterla en el inóculo de la planta de ibero, y está dando kilos en plantaciones, pero esta no nos gusta, esta nos cae mal, porque vale mucho menos que la melanosporum y da menos meses, entonces esta no queremos que nos aparezca, pero también funciona. ¿Qué más cosas tenemos comercializadas, que hay mucha controversia con ella? Tendríamos la trufa china,
¿vale? La gente no tiene que pensar que la trufa china del bote del supermercado es esta, ¿no? Esto también es trufa china, se puede confundir con trufa melanosporum. A veces la venden como melanosporum, ¿vale? Es un tema de fraude. Y se supone que puede haber acabado en plantaciones y que es capaz de micorrizar la planta de vivero, pero nadie ha sacado a día de hoy, ni en España, ni en Francia, ni en Italia. Hay por ahí mucho bulo y mucha historia, pero nadie la ha sacado en plantación, con lo cual por ahora a mí no me preocupa. Luego, fuera de las trufas clásicas, ¿vale? Nos iríamos a Tuber-Borki. Esta ya no se hace así como estas se hacen, bueno, estas tres se harían normalmente con encina o carrasca, ¿vale? También con roble. Esto es Tuber-Borki, ¿vale? El bianchetto lo llaman en Italia, se hace con pino piñonero, de manera que tienes la producción de bianchetto y luego tendrías la producción de piña en el futuro. Esto está funcionando, ¿vale? No hay mucha experiencia con ella, mucha gente lo está haciendo, pero ya tengo, estas son de un cliente, ¿vale? Sacadas en una plantación de piñonero, ¿vale? Nos quedarían las trufas del desierto, ¿vale? Las que se suelen llamar turmas, que son normalmente de terrenos muy áridos, aunque no necesariamente tan áridos, ¿vale? Estas lleva años en fase experimental, se han conseguido pequeñas producciones, pero pequeñitas. Entonces, pues por ahora, que esto sería una picoa, y luego tendríamos la que estamos trabajando realmente más, es con Terfecia claverí, que es una trufa del desierto, les gusta mucho, sobre todo en Arabia, alcanza grandes precios de mercado, y funciona en terrenos calizos, entonces está pensado para, hay en Albacete, hay en Cuenca, hay en Zaragoza, hay en Murcia, sobre todo el movimiento ha sido en Murcia. Finalmente no nos podemos quedar sin hablar de Tuber magnatum, ¿vale? Trufa blanca de Alba, la trufa más cara del mundo. Esta ya se ha conseguido micorizar la planta de vivero, que la planta salga inoculada con el hongo de vivero, y se han conseguido muy pequeñas producciones en plantación, pero muy pequeñas. Entonces, para mí, aún hablamos de fase experimental. Yo aún no le puedo asegurar a mis clientes, y en España Micología Forestal y Aplicada ya vende planta y también dice lo mismo, no podemos asegurar rendimiento porque aún no sabemos bien cómo cultivarla, no sabemos bien si realmente va a funcionar. Como hemos visto a lo largo del programa, la especie de seta de hoy va asociada directamente al cardo, en concreto al cardo corredor, el Eryngium campestri. Así que es muy importante conocer a esta especie de planta para que podamos localizar setales de esta especie de seta. Para conocer a este cardo en mayor profundidad, volvemos a recurrir a la ayuda de Sandra López, ingeniera forestal de Natura y Cultura Servicios Ambientales. El cardo setero es una planta espinosa, de tallo recto y que sujeta toda una masa globosa y muy ramificada. Crece hasta unos 70 centímetros de altura, pero el crecimiento que realmente es destacable es el crecimiento de sus raíces, que pueden llegar a medir hasta 5 metros de longitud. Las hojas son de un color verde pálido y presentan esquinitas en sus bordes. Están muy divididas, se asientan a ras de suelo y sobre el tallo floral. Las flores del cardo setero son pequeñas, de color azulado y están reunidas en cabezuelas. Florece desde fines de primavera hasta inicios de otoño. Es una especie perenne de tipo vivaz, esto es que su parte aérea se seca en invierno y solo persiste la raíz hasta la primavera siguiente, cuando entonces vuelven a rebrotar el tallo y las hojas. Una vez ha fructificado el cardo, las plantas secas son arrancadas y transportadas por el viento, hecho que ayuda a que sus semillas caigan y se dispersen. De ahí su nombre de cardo corredor, ya que lo podemos ver arrastrando debido a la acción del viento. Es una especie común en Europa central y occidental, en el norte de África, Medio Oriente y el Cáucaso. Está presente en toda la península ibérica y en las Islas Baleares, hasta más de los 1000 metros de altitud. La encontramos principalmente en terrenos que sean secos, planos y más o menos nitrificados, también en pastos, en claros de matorrales y sobre todo en las orillas de los caminos y los campos de cultivo abandonados, teniendo eso sí cierta preferencia por los terrenos arcillosos y calizos. Respecto a sus usos, su raíz tierna es dulce y comestible, al igual que sus hojas, y sus tallos también se preparan como espárragos. Sin embargo, bien avanzada la primavera, sus partes se vuelven demasiado duras y hay que cocerlas demasiado tiempo, además toman un sabor poco agradable. Con sus tallos y hojas también podemos hacer ramos de flores secas o utilizarlos como decoración,
Y es curioso que antiguamente en algunos pueblos de Cataluña se utilizaba para aliviar las escoceduras de los pies después de largas caminatas, por lo que podemos utilizar el cardo setero para aliviar nuestros pies cansados después de una larga jornada de recolección de hongos. Qué bueno es tener a mano a gente dispuesta a compartir sus conocimientos que también nos vienen a todos para aumentar nuestro saber micológico. Ahora sí que ya no tienes excusas para ir a buscar setas de cardo. Si os ha parecido interesante la primera parte de la sección de Trufomanía de hoy, esta segunda parte os va a dejar boquiabierto, así que no dejéis de tomar nota, muy importante. Pues a nivel consumidor, para consumirla en tu casa o a nivel restauración, ¿vale? Lo primero en lo que nos tenemos que fijar es en el peridio. Si el peridio no es de tipo piramidal, se acabó, ¿vale? Y negro. Y entonces ahí nos iríamos a que nos quedan 4 especies, ¿vale? Que serían Melanosporum, la china, Indicum, Brumale y la de verano, Aestivum. Luego, la avena fértil tiene que ser oscura. Estamos hablando de cuando ya estamos en maduración, ¿vale? A partir de finales de diciembre, principios de enero. Antes nos podemos encontrar trufas exagerando, ¿vale? Pero es que en septiembre, octubre están así, perfectamente, la negra, ¿vale? Melanosporum, que es de lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces, la avena tiene que ser oscura. Si la avena está oscura, ya nos quitamos de encima a la de verano, ¿vale? Incluso la Formoncinatum, la que suelen llamar Formoncinatum, que sería la de invierno, ¿vale? Tiene tonos siempre marrones, no llega a tonos negros. Ya nos quedaríamos con estas 3. Dentro de estas 3, lo cierto es que a veces Brumale, el peridio se le pela, que es lo que veis aquí en esta réplica, y la avena, cuando tú cortas, suele ser más gruesa, ¿vale? ¿Ves? Zonas blancas, la avena estéril suele ser más gruesa, veis zonas blancas más gordas de lo que veríamos en Melanosporum, que sería esta, ¿vale? Y la china tiene costumbre de que el peridio tiene mucha costumbre de hacerlo chafado y un poco amarronado. Tienes las pirámides, pero están como chafaditas, ¿vale? Pero no tiene por qué, porque esta también es china y mirad, ¿vale? La gente que es profesional de esto sí que las distingue, pero nosotros no. Al final de la corrida es que se la compréis a alguien de confianza y que la oláis. Y para olerla tiene que estar a temperatura ambiente, si acabáis de sacar de la nevera no se huele bien. Entonces yo lo que os recomiendo, y en muchísimos sitios lo tienen cuando vas a comprar trufa en las ferias y tal, es una campanita de estas. Tú coges esta campanita, levantas, ¿vale? Y tú no hueles ahí, tú hueles aquí. Y aquí huele. Entonces lo que nos la va a dar definitivamente es el aroma. Nosotros compramos la trufa negra, la compramos por aroma, no hay que comprarla por guapa. Mirad, está guapa, preciosa, redondita, esto sería una extra, está un poco deshidratada, y esta es de monte, ¿vale? Al final nosotros la vamos a rallar en la comida, a menos que seamos un restaurante de lujo que queremos una lámina perfecta, la que huela bien. Nosotros compramos por aroma, la trufa no es como las setas, no es para poner grandes cantidades, es un condimento, es para aromatizar, el aroma es espectacular. Tenéis que comprar la que huela bien, no os fijéis en que sea guapa, que sea dura, por supuesto, que esté en buenas condiciones, pero que huela bien. Así lo distinguiríamos. Esto sería para comprar vosotros, ¿vale? Luego, a nivel profesional, que tenemos que usarla para hacer la planta de vivero y que también ponemos espora en campo para mejorar las producciones de trufa, ya nos tenemos que ir a microscopía, porque así nos podemos equivocar. Los grandes viveristas del mundo se han equivocado y muchas veces sin querer han metido algo de Brumale en la planta de vivero, hace muchos años, ¿vale? Porque aún no teníamos tanta idea y al final nos hemos dado cuenta de que nos tenemos que ir a microscopía. ¿Por qué tenéis esto aquí? Porque estos son réplicas de las esporas que luego os enseñaremos, ¿vale? Entonces, según la especie, la espora es diferente y el color es diferente. No os fijéis mucho en los colores porque esto es para poder cogerlas fácilmente. Pero mira, tendríamos Melanosporum, que tiene la espina, ¿vale? El pincho este lo tiene más cortito y gordito, ¿vale? Esta sería esta. Tendríamos Brumale. Brumale tiene la espina rígida, fina, y puede ser cortita, puede ser alta, pero rígida y muy fina. Aquí.
Luego tendríamos la china. La china realmente no es Tuberindicum. Hablamos del complejo Tuberindicum porque puede ser muchas especies, son las trufas que vienen de China. Hay muchos tipos de esporas, pero en general la que nos suele llegar a Europa tiene espinas gorditas y muchas veces juntas unas con otras. Y esto nos ayuda. Y si está madura, bien madura, es muy oscura. Y finalmente tendríamos la de verano, que no nos preocupa nada, Tubera aestivum, porque se distingue perfectamente simplemente al corte, y la espora efectivamente es amarilla y tiene como si fuera vallas, paredes, algo así. Esto se llama retículo. Esto serían espinas o espínulas, esto es retículo. Entonces las tenemos que mirar al microscopio para asegurarnos de que es la especie que toca, ¿vale? Si somos ya profesionales y queremos hacerlo súper perfecto, hay empresas especializadas que las pasan, que hacen inóculo, que las pasan directamente una por análisis molecular de ADN. Pero normalmente simplemente con microscopía podemos estar bastante tranquilos. Menuda clase magistral nos termina de regalar Luz Cocina. Todo un campo de conocimientos en el mundo de la troficultura y además explicado de una forma sencilla y amena para que todos podamos entenderla. Ahora ya sí que no te pueden dar eso de gato por trufa. Si hay una herramienta que ha revolucionado el mundo de la recolección por facilitar el transporte de la recolecta al tiempo de liberar a los brazos de tener que ir cargado con el peso de la cesta, es sin duda la mochila para setas o fungimochila. Se trata de mochilas especiales que permiten la dispersión de la espora, una forma cómoda de llevar las setas recolectadas colgadas a la espalda. Nosotros lo llamamos el kit de recolección de manos libres. Pero antes de meternos de lleno con los diferentes tipos de modelos y de materiales que podemos encontrar en el mercado, vamos a analizar los pros y los contras de esta herramienta. La mochila es una herramienta muy práctica para transportar la carga de las setas durante la jornada recolectora, ya que libera, como ya hemos dicho, a las manos de tener que cargar con el peso. Pero al mismo tiempo, a la hora de usarla en la recolección resulta algo incómoda. Por un lado, el tener que quitártela de la espalda a cada seta que recolectemos resulta algo agobiante. Y por otro lado, su transporte por montes con bastante maleza es también algo dificultosa, ya que la reducción de espacios de paso hace que la mochila se enganche en ramas y matorrales, limitando la libertad de movimientos. Con el trajín de andar, agacharnos, levantarnos, girarnos, las setas también van moviéndose dentro de la mochila, por lo que debemos realizar movimientos siempre manteniendo recta la espalda para evitar que las setas sufran con el vaivén. El diseño de las mochilas suele ser vertical, por lo que sobre la base hay mucho más peso que en las cestas, que son más abiertas y el peso se reparte mejor. A menor superficie, mayor es la presión, y ya sabemos lo que pasa si a la seta se le somete a presión, que rompen. De lo dicho hasta ahora ya podemos deducir que las mochilas para setas que vayan destinadas a especies de tamaño pequeño y frágil han de ser pequeñas, puesto que de lo contrario el peso excesivo terminaría por romper las que estuvieran situadas en el fondo de la mochila. Las mochilas pequeñas también son ideales para niños y mujeres, ya que les permite poder cargarlas mejor. Los boletus y otras setas robustas de gran porte son ideales para transportar en las mochilas de mayor tamaño, ya que el impacto de unas sobre otras durante el transporte no produce daño. En la fabricación de las mochilas para setas se utilizan diversos materiales. Existen mochilas elaboradas en mimbre o castaño y también elaboradas en tela o que combinen dos de ellas. Las mochilas elaboradas en mimbre y castaño puro y duro suelen presentar un diseño bastante rústico, lo que acompañado de la falta de refuerzos hace que resulten poco cómodas a la hora de transportarlas a la espalda cargadas de peso. Lo bueno de este tipo de mochilas es que son más económicas. Las mochilas confeccionadas en tela necesitan un refuerzo interior que le dé estabilidad y firmeza en la carga de peso e impedir que las setas se aplasten. El refuerzo puede ser una propia cesta interior hecha en mimbre o castaño o mediante un refuerzo de tela y una estructura de metal. El precio de las mochilas para tela depende de la calidad de los materiales, los acabados y el tamaño. Existen mochilas sencillas que apenas tienen unos pocos bolsillos y casi no presentan refuerzos que mejoren su comodidad. Pero también las hay mucho más complejas que llevan varios compartimentos y bolsillos, así como buenos refuerzos acolchados para espalda, lumbares y tirantes de hombros y pectoral. En estas mochilas se ha tenido en cuenta la excesiva carga a la que sometemos a nuestros cuerpos en las jornadas recolectoras.
Qué variedad tan grande de mochilas que existen en el mercado. Seguro que en la tienda cestaysetas.com encontrarás la mochila que más se ajusta a tus peculiares necesidades. En los fogones de la Sociedad Gastronómica El Pouet, nuestro chef y amigo Raúl Rollo nos espera para presentarnos una manera diferente de elaborar una sabrosa receta con la seta de cardo. Tosta de seta de cardo con jamón y manzana. Comenzamos a caramelizar la cebolla bien troceada pochándola a baja temperatura. A mitad de cocinado añadimos un poco de azúcar y agua para que vaya caramelizando lentamente. Para esta receta es preciso que las setas estén cortadas en láminas y el jamón y la manzana bien cortados a taquitos pequeños. Una vez preparados los ingredientes, vertimos el jamón en taquitos sobre una sartén con un poco de aceite de oliva. Cuando la grasita del jamón comienza a transparentar, añadimos las setas de cardo, removemos y dejamos que sofría todo junto para que se vayan combinando los sabores. En cuanto pierden el agua las setas, añadimos los tacos de manzana, removemos y dejamos que siga cocinando la mezcla. Mientras va terminando de hacerse la elaboración, ponemos en la tostadora las hogazas de pan para que vayan tostándose. Cuando la manzana va adquiriendo la textura adecuada, añadimos la cebolla caramelizada, removemos y especiamos con un poco de tomillo. Dejamos cocinar unos pocos minutos y rectificamos de sal, ya que al llevar jamón es conveniente no añadir la sal hasta el final del cocinado. Ya solo queda añadir la mezcla sobre la tostada y decorar con una pequeña ramita de tomillo fresco. Salud y a disfrutar de este manjar de las campas y perdidos que es la seta de cardo, con esta sencilla y rica receta que nos ha preparado Raúl Rollo. Ya solo nos queda agradecer a la Sociedad Gastronómica El Pouet el que nos ceda sus instalaciones para poder ofreceros esta sección. Y hasta aquí todo lo que os traemos en esta tercera entrega de la Espora Cesta y Setas Media. Esperamos que hayáis disfrutado en esta nueva inversión al mundo de los hongos. Sabemos que a veces resulta tedioso, pero necesitamos que le des al like, te suscribas al canal y que compartas con tu familia y amigos nuestros contenidos. Ayúdanos a difundir este espacio creado solo para ti y el resto de amantes de las setas y los hongos. Como siempre, en el portal de divulgación micológica cestaysetas.com encontrarás la más amplia información del mágico mundo de los hongos. En la tienda de Cesta y Setas en tiendacestaysetas.com puedes encontrar todo lo necesario para la práctica recolectora de setas. Las mejores cestas, mochilas para setas, navajas, decoración, ropa, regalos y una amplia gama de productos para todos los amantes de las setas. Como siempre, desearos lo mejor en vuestras idas al monte y que vuestros sueños micológicos se hagan realidad. Salud y setas.